El Real Madrid tiene un problema muy grave y poder solucionarlo a día de hoy es casi imposible. Vamos a comentar qué es lo que está pasando realmente en el Real Madrid de Xabi Alonso. ¿Quiénes son los máximos responsables de esta mala dinámica que atraviesa el conjunto blanco? ¿Cuáles son los principales motivos? ¿Cuáles son las carencias de este Real Madrid? ¿Y qué debe mejorar para los próximos compromisos? Vamos a analizar la plantilla del Real Madrid, vamos a comentar todo esto y mucho más aquí en este video. Vamos a analizar y a reflexionar sobre la situación del Real Madrid. Vamos con el video. Xabi Alonso no es el máximo responsable de los malos resultados que tiene el Real Madrid a día de hoy. Y muchos se preguntarán, definitivamente Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius y Fede Valverde son compatibles. Vamos a comentar todo esto y mucho más aquí en este video, pero primero que nada me voy a presentar, mi nombre es Nelson. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a comentar la actualidad del Real Madrid, qué está pasando con el Real Madrid realmente, que los resultados en los últimos partidos han sido lamentables, el juego del equipo ha sido deplorable en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a lo colectivo, un equipo sin ideas, pero muchos se preguntarán qué es lo que está pasando realmente. Y es muy fácil echarle la culpa al entrenador, es muy fácil nombrar la figura del entrenador como máximo responsable y como persona la cual da la cara por este equipo, ¿no? Porque al final es la persona que dentro del vestuario del Real Madrid es quien toma las decisiones de quién juega, quién no juega, quiénes juegan en diversas posiciones y cuál es el tipo de esquema que finalmente se va a jugar en cada partido. Por lo tanto, lógicamente, cuando los resultados no, no son satisfactorios, cuando el juego del equipo no es bueno, o cuando no se consiguen los títulos y los objetivos, al final a quien terminan apuntando y señalando es al entrenador, como se está haciendo actualmente con Xabi Alonso, que en mi opinión se está haciendo bastante injusto y que no queremos ver un poco más allá de la realidad que yo les voy a mencionar aquí en este video, la cual hay muchas carencias, hay muchas cosas que hay que comentar y decirlas y reflexionar acerca de ellas, porque evidentemente hay carencias que, como lo comenté al principio del video, son muy difíciles de solucionar a día de hoy, más no imposibles. Lógicamente, Xabi Alonso tiene que tomar decisiones importantes, porque el futuro de Xabi Alonso está en el aire. El día de hoy el Real Madrid tendrá un partido muy trascendental ante el Athletic de Bilbao en San Mamés, un partido en el que el Real Madrid tiene, tiene que sí o sí, o mejor dicho, está obligado a ganar su partido tras la victoria del Barcelona el día de ayer ante el Atlético de Madrid 3-1 en el Camp Nou. Un Barcelona que ya le ha sacado, si no me equivoco, 4 puntos al Real Madrid. Por lo tanto, el Real Madrid, vuelvo y lo repito, está obligado a ganar su partido el día de hoy. Muchos se preguntan, bueno, pero ¿cuáles son los principales motivos de esta mala dinámica, de este juego tan pobre del Real Madrid? Y es que, primero que nada, quiero partir con este video comentando que hay muchos jugadores los cuales no son compatibles con la dinámica y con el esquema que está implementando Xabi Alonso en este Real Madrid. Y no por esto vamos a decir que el entrenador sea malo, que el entrenador no tenga la suficiente experiencia o la suficiente mano como para poder lidiar y liderar un vestuario como es el Real Madrid, un vestuario con tantos egos, un vestuario con, entre comillas, con los mejores jugadores del mundo o una de las mejores plantillas del mundo, pero a veces estas situaciones, a veces tantos egos y tantas individualidades, el hecho de que hayan jugadores tan importantes en su posición, jugadores top mundiales, por decirlo así, que a veces eso no lo es todo en el fútbol. A veces hay equipos chicos con jugadores no tan top mundial, pero que muestran un buen fútbol, que muestran un buen juego y que incluso a veces ganan títulos importantes como por ejemplo hace años Leicester
en la Premier League o como lo hizo el Bayer Leverkusen en la Bundesliga con otros jugadores, los cuales muchos no eran top mundiales, pero ahí es donde se ve lo que es la mano del entrenador y a dónde vayan y cómo se compenetren y, y vayan los jugadores en cuanto al estilo de juego con el entrenador. Pero más allá de eso, volviendo al tema del Real Madrid, ¿a qué voy yo? Y es que yo creo que, en mi opinión, tanto Jude Bellingham, Vinicius, Mbappé y Valverde no pueden jugar juntos en el Real Madrid porque definitivamente el juego del equipo es bastante pobre. Si bien es cierto que no hay una responsabilidad en cuanto a uno en principal, por ejemplo a Vinicius o Bellingham, lo que sí es cierto es que el Real Madrid carece de jugadores puntuales, los cuales tuvo en su anterior etapa el Real Madrid, como por ejemplo Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema, por ejemplo, un Carvajal que en la banda derecha era un futbolista que te aportaba tanto ofensivamente como defensivamente. Y la realidad a día de hoy es que el Real Madrid no tiene un jugador con esas características, porque si bien es cierto, Alexander Arnold es un futbolista total en cuanto a la parcela ofensiva, pero no es un futbolista que es bueno defensivamente. Por lo tanto, hay diferencias en cuanto a plantilla, en cuanto a la plantilla del Real Madrid actual, a la plantilla que tuvo Zinedine Zidane, por ejemplo, en esas 3 Champions consecutivas. Hay diferencias también en cuanto a la plantilla del Barcelona, la plantilla del Atlético de Madrid y la plantilla del Real Madrid. Porque bueno, por ahí estuve escuchando unos tertulianos de marca, los cuales decían que la plantilla del Real Madrid eh, no era, no era mejor que la plantilla del Barcelona y la del Atlético. Y a mí, personalmente, me cuesta entender este tipo de autocríticas y de comentarios porque definitivamente, primero que nada, se entiende la posición de la persona en cuanto a este tema, pero lo que sí es cierto es que el Real Madrid a día de hoy está entre las 3 mejores plantillas top mundial. Jugadores consagrados, jugadores que ya han ganado Champions, como por ejemplo Bellingham, Valverde, Carvajal, Rudiger, Militao, Courtois. Por lo tanto, es incoherente decir que el Real Madrid tiene una plantilla inferior a la del Barcelona, un Barcelona que tiene muchísimos años que ni siquiera ha ganado Champions, y el Atlético de Madrid en su vida ha ganado una Champions. Así que, lógicamente, aquí hay diferencias, pero a veces eso no lo es todo. A veces a veces los equipos no necesitan tener tantas estrellas como para poder triunfar, y el caso más llamativo fue la era de los Galácticos, el cual, bueno, estaban jugadores impresionantes como Zidane, Beckham, Figo, Ronaldo, Roberto Carlos, entre otros jugadores. Y la realidad es que ese Real Madrid en esa época y en ese entonces era más nombre y poco fútbol. Y es esa similitud a día de hoy que sucede, y que hay muchas cosas estructurales dentro de este equipo que no están bien. Como por ejemplo haber traído a Kylian Mbappé cuando tenías a un futbolista que lo hace bien en esa desmarcación como lo de Vinicius Junior. Cuando realmente necesitabas era un delantero centro, tras la salida de Karim Benzema. Entonces es muy fácil a día de hoy señalar a Xabi Alonso cuando la directiva y la planificación deportiva del equipo no ha sido la adecuada. Es muy fácil decir, bueno, pero es que Jude Bellingham y Arda Güler, Valverde y Tchouaméni no le aportan esa creatividad que tenía el Real Madrid antes. Pero es que tú no puedes comparar a 4 o 5 futbolistas con lo que fueron en su momento Toni Kroos y Luka Modric, que en su prime fueron 2 futbolistas irreemplazables. Entonces, de ahí son 2 aspectos los cuales estoy mencionando que hay que tomar muy en cuenta en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a los resultados que tiene el equipo actualmente, porque ya el equipo de por sí, después de haberse consagrado campeón en la última Champions, la realidad es que el equipo venía en picada ya con Ancelotti, y no es algo nuevo con Xabi Alonso. Hay mucho energúmenos que están atacando a Xabi Alonso, pero no ven la realidad más allá de lo que está sucediendo en este Real Madrid en cuanto al posicionamiento y en cuanto a la estructura del equipo. Un equipo que, en mi opinión, está muy pero muy mal estructurado. Un equipo que, si bien es cierto que la última o la política de fichaje que están teniendo en los últimos años no es mala, porque la gran mayoría de los futbolistas jóvenes que se han fichado han dado la talla, como por ejemplo Vinicius,
Valverde, que llegaron siendo jugadores muy jóvenes y finalmente se terminaron convirtiendo en estrellas mundiales, los cuales son actualmente. Lógicamente, tampoco soy de los partidarios que dice, bueno, que Xabi Alonso libre de culpa, Xabi Alonso la culpa es de los jugadores y de Florentino por la mala estructura de la plantilla. No, tampoco caer al extremo. La realidad es clara y es evidente. Xabi Alonso ha cometido diversos errores a lo largo de este poco tiempo que está en el Real Madrid y es la realidad. Xabi Alonso ha cometido muchos errores, si bien es cierto, pero se ha topado con un vestuario y con un equipo en el que está más liderado por los pesos pesados de la plantilla, porque es una realidad y no es una ficción, ni yo lo estoy eh, inventando, es una realidad y así lo han informado diversos periodistas importantes, muy relacionados a la actualidad del Real Madrid, como por ejemplo Mario Cortejana, periodista de The Athletic, Ramón Álvarez de Mon, periodista, gente que está muy cercana al Real Madrid y que sabe sobre la actualidad del Real Madrid. Por lo tanto, las diferencias y las discrepancias que hay dentro del vestuario del Real Madrid son evidentes. Hay jugadores que sí están con Xabi Alonso, que le compran el discurso, que lo apoyan eh, a capa espada, pero hay otros futbolistas que no le compran el discurso, que no le compran el relato, que no están de acuerdo y no están conformes con los métodos de los entrenamientos que está implementando Xabi Alonso en este Real Madrid. Es una realidad. Ahora, el Real Madrid se enfrenta a un calendario bastante complicado. Ya hoy tendremos un partido difícil ante el Bilbao en San Mamés. El fin de semana la vuelta al Santiago Bernabéu. A ver cómo acoge el público a este Real Madrid que los últimos partidos la verdad es que ha tenido un fútbol bastante pobre y sin idea. Y aquí hay que señalar a muchos, tanto a Florentino, a la cúpula del Real Madrid, por la mala planificación, por la mala estructura que han hecho en el Real Madrid en los últimos años en cuanto a los fichajes, en cuanto a las altas y a las bajas y las decisiones que han tomado dentro del banquillo. Eh, También señalar lógicamente a Xabi Alonso por las decisiones que ha tomado, como por ejemplo dejar fuera a Endrick y tenerlo siempre dentro de la convocatoria, cosa que yo no entiendo, que no le ha dado ni siquiera un minuto. 10 minutos creo que tuvo Endrick en un partido hace poco, pero la verdad es que a partir de ahí no ha tenido más minutos. La poca relevancia de Gonzalo siendo tu mejor delantero centro en el Mundial de Clubes. Eh, y una serie de circunstancias que Xabi Alonso ha cometido, errores puntuales, errores que la verdad es que han marcado el poco tiempo de Xabi Alonso en el Real Madrid. Pero más allá de eso, también hay que señalar que hay muchos jugadores que no están teniendo la actitud adecuada, hay muchos jugadores que se esperaba que iban a dar un paso adelante y no lo están dando. Hay muchos jugadores que, por ejemplo, los fichajes, me refiero a Hausen, Arnold, Carrera, hay jugadores en cuanto a los fichajes nuevos que aún no están mostrando el nivel que se espera de ellos. Hay mucha apuesta con respecto, hay una apuesta a futuro con respecto a Franco Mastantuono, pero a día de hoy no va a ser ese jugador que te va a marcar diferencias dentro de un partido. La realidad es que este Real Madrid, en vez de mejorar, en vez de evolucionar, está involucionando a comparación del Real Madrid de los últimos años, en el que habían jugadores con un liderazgo dentro del equipo como Nacho, José Lu que le aportó muchísimo a este Real Madrid, Vinicius, Rodrigo cuando estaba en su prime, Rodrigo que a día de hoy ha roto una racha muy negativa de 123 años en el Real Madrid, un delantero que no marcaba gol en los últimos 30 partidos. Lo de Rodrigo es completamente incomprensible, un futbolista que ya estaba fuera en el último mercado de fichajes, al igual que Ceballos, y que lamentablemente tras esa mala planificación en la que yo hago hincapié, Xabi Alonso ha tenido que contar con jugadores que no quería contar, como Rodrigo, Ceballos, por ejemplo, jugadores con los que Xabi Alonso no quería contar, Endrick, y no han traído, no, Florentino no ha traído, no le ha traído a Xabi Alonso los jugadores que sí requería y necesitaba para poder formar un Real Madrid bajo su estilo de juego. Y uno de los jugadores que Florentino Pérez decidió no traer porque él entendía que en su momento él creía que había un mediocampo con calidad
cosa que a día de hoy podemos evidenciar que no lo hay, porque no existe y no hay ese jugador creativo que necesita el Real Madrid para poder manejar los tiempos del partido y que pueda ser ese futbolista que le permita al Real Madrid salir con pelota limpia como desea Xabi Alonso. Y ese jugador era Zubimendi, jugador que Florentino Pérez finalmente decidió no ir a por él y terminó fichándolo el Arsenal, cosa que para mí ha sido un error garrafal de don Florentino Pérez. Así que la realidad es clara y evidente. Aquí hay muchos señalados, hay muchas circunstancias, hay jugadores que en mi opinión deberían salir del Real Madrid si no suben el nivel, si no mejoran y si no mejoran su actitud, como por ejemplo Valverde, Bellingham. Si Vinicius no llega a renovar, Vinicius tiene que ser una venta fija con el Real Madrid. Podrían haber dos o hasta tres jugadores importantes, salidas importantes que podrían hacer que el Real Madrid revolucione el mercado y logre fichar jugadores en base al proyecto que quiere Xabi Alonso, si es que finalmente sigue Xabi Alonso. De esta manera llegamos al final del video. Como lo comenté a lo largo de este video, las carencias de este equipo no son solamente las decisiones que ha tomado Xabi Alonso en los partidos anteriores y a lo largo de estos últimos 3 meses. La realidad es evidente y es bastante clara, que aquí los señalados son todos, tanto desde el presidente hasta los jugadores. La culpa es de todos si este año el Real Madrid no logra los títulos colectivos ni los títulos que se proponga, es porque lamentablemente todos nos fueron a remar a la misma dirección. Los jugadores, Xabi Alonso, directiva, staff técnico, y de esta manera poder sacar a flote este equipo. De igual manera, hay tiempo, no todo está perdido, el Real Madrid está disputando ese liderato con el Barcelona, el Real Madrid tendrá hoy un partido importante, estamos clasificados en Champions entre los 7-8 mejores, así que hay posibilidades para creer en el optimismo, hay posibilidades para creer en un cambio, pero lo que sí es cierto es que Xabi Alonso tiene que ser esa persona que tome decisiones ahora mismo, porque es la única persona que puede y que debe tomar decisiones dentro del campo de juego en cuanto a los jugadores, al posicionamiento de los jugadores y al esquema que quiere definitivamente implementar en este Real Madrid. Con un fuerte abrazo yo me despido de ustedes, pero antes mencionarles que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal que es completamente gratuito, activar la campanita de notificaciones y darle un enorme like a este video. Hasta la próxima. Chao, chao.